Presidencia de Portillo o el apostador. Toma de protesta como presidente, siendo el candidato único a la presidencia del país. Portillo, conocido como el apostador, es conocido así porque él afrontaba los problemas como todo un macho y no un collón. Fue amigo de sociócratas como el Negro Durazo, jefe de Dirección General de la Policía de Tránsito del Distrito Federal. En su sexenio hizo logros como la apertura de la urna a las izquierdas. A su administración se le conoció como la administración de la abundancia, pero también tomó e hizo suyo el término charrismo, donde le daba el poder a miembros de su familia y amigos, como a su amante, entregándole a la Secretaría de Turismo y a su hijo la Subsecretaría de Programación y Presupuesto. Se decía que él no era presidente de México, sino jeque sexenal de los árabes de América. El plan de su sexenio era rápido y voraz, deseoso de acrecentar el empleo y la productividad del país. Dentro de las cartas de apuesta del entonces presidente se encontraban los ferrocarriles, energía nuclear, petroquímica, infraestructura en el campo, decenas de vías rápidas de la Ciudad de México, expansión de la planta siderúrgica cuando no había demanda. Era la modernización en 6 años. Por su parte, los sindicatos en esa época se volvían contratistas y subcontratistas, como fue el caso de Pemex, pero esta empresa a finales del 81 ya debía el 87% de sus activos. Su deuda era mayor que la del sector público y presentó la quinta parte de la deuda externa total. En este punto nos damos cuenta de que el sexenio fue una época de saqueo, apuesta por lo desconocido y sobreestimación del propio presidente, que mandó a poner una estatua del mismo en Monterrey. Las decisiones que él tomaba valían alrededor de 1.400 millones de pesos por hora, pero llegó lo inevitable. Comenzaron a vender los jeques árabes su crudo más barato, el precio cayó por los suelos y el director de Pemex decidió una época de saqueo, apuesta por lo desconocido y sobreestimación del propio presidente, que mandó a poner una estatua de él mismo en Monterrey. Como su nombre lo decía al principio, apostaba en grande para perder en grande. Portillo tomaba decisiones de inversión de 1.400 millones de pesos por hora. Pero llegó lo inevitable, comenzaron a vender los jeques árabes el crudo más barato, el precio cayó por los suelos y el director de Pemex decidió bajarlo a 4 pesos por barril. Lo único que ganó fue su despido. Portillo no bajó el precio, sino lo contrario, lo subió $2 y obligó a que lo compraran así, pero no logró escapar del capital. Por esto último, el apostador lo perdió todo, ni modernización, ni petróleo, ni estabilización, solo devaluación. Por último, en su sexenio la deuda externa pasó de 20 millones a 80 millones y el dólar pasó de 22 pesos a 70 pesos. Nace en Colima en 1934, estudia Derecho y hace una maestría en la Universidad de Harvard. Un personaje que pasaría a la historia por ser solo una persona más en el poder. No prometía nada, pero sabía que debía frenar la inflación, cosa que intentó hasta el último día de su sexenio. La relación con los obreros no era muy buena. Se dice que la quina hizo explotar la base de Pemex por atraer la atención del presidente. En su mandato se vive una de las tragedias nacionales más grandes de la historia de México, el terremoto de 1985, donde se cuenta que el gobierno reaccionó igual de rápido que una señora de 90 años con artritis. Los muertos ascendían a más de 50,000, donde los estudiantes de las grandes casas de estudio salieron a la calle en ayuda de las personas, estaban abajo de los escombros. En su administración hizo hasta lo imposible para reducir la inflación, por lo que declaran que quiebra varias empresas y dan entrada al GATT, o reformas de liberación económica. En el final de su sexenio había logrado una corrección del rumbo económico del país. Una administración se le conoció tras haber ganado por un error en el sistema agroalimentario y se pone a la banda presidencial, y como primer acto encierra al líder sindical de Pemex, el cual pasaría todo su sexenio en la cárcel. Se decía que el presidente tenía huevos. Puso a todos los miembros de su gabinete, ellos eran gente como él, gente preparada y sus amigos entrañables como Luis Donaldo Colosio. Era el presidente más joven. Su presidencia se destacó por apoyar al campo, reformando el artículo 27, donde señalaba que el campesino decidiría libremente y el régimen